por aquí. Vamos a recibir desde Cuba, qué tonta, me sale con cariño, o sea, tengo más ganas de ir a Cuba que de vivir, quiero decirlo. Enrique Nikita Estrada Espinosa está hoy con nosotros en Nodal Se Prende. Él es técnico, radiólogo, integrante de la Unión de Residentes Cubanos en la Argentina, nuestro país, y por supuesto, bueno, tiene mucho que contarnos de toda esta revolución hermosa y humanista que ha dado fruto a lo largo de estos 60, un poco más de 60 años, a pesar del bloqueo imperial y a pesar de la persecución contra su soberanía y su autodeterminación. Bienvenido, Enrique, ¿estás por allí? Ay, no lo oímos. Ay, no se escucha, a ver. ¿Para que no te escuchamos? Danos un segundito que A ver. hay algo de la técnica. A ver, a ver. A ver, prueba de nuevo. No, pues no. No sabemos. La ¿Estará audiencia lo escucha. silenciado? No. ¿Vos estás silenciado? Fíjate en tu configuración. Ahí, Ahora. Hola, ahí Sí. va. Ahí vamos. Bienvenido, buenas tardes. ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas. Antes de comenzar, bueno, felicitar a Sebastián por la disertación que nos dio de los momentos que está viviendo su país y, bueno, desearle éxito en las elecciones que se les vienen. Así es. Bueno, estaban hablando ustedes muy apasionadas y muy bien de mi país. Y me pregunto si nos alcanzará el tiempo del programa para poder hablar de Cuba. Vamos a tener que hacer el esfuerzo. Sobre todo porque yo cuando empiezo a hablar de Cuba no tengo para cuándo parar. Ay, No podemos Nos juzgarte gusta. por eso, al Nos contrario. gusta. Nosotros también nos quedaríamos 3 días hablando de Cuba, pero vamos a seguir conversando en el próximo programa. Sin embargo, hoy queremos aprovechar todo el tiempo posible con vos. Sabemos de tu experiencia. Ahí para hacer un pequeño recorte para empezar, Enrique, queremos pedirte que nos cuentes qué cosas son invisibilizadas en los medios de comunicación respecto de Cuba. ¿Qué son esas cosas que los medios tradicionales de comunicación eligen silenciar? Bueno, vamos a partir de que no son medios de comunicación, sino que más bien son medios de incomunicación y desinformación. Y referente a Cuba, lo que está invisibilizado es toda la realidad que vivimos en Cuba, la realidad de nuestro país. Ellos solamente ellos lo logran, de imponer lo que ellos quieren que se sepa de Cuba, todo el odio ese que ellos han generado por años contra mi país. Le dicen que es contra la revolución, que es contra el Partido Comunista, pero en realidad a quien están afectando en sentido general es al pueblo de Cuba, al pueblo todo, partiendo de que en Cuba el gobierno es pueblo, porque justamente sale de ahí, sale del propio pueblo. Las instituciones militares cubanas son parte del pueblo, son vecinos tuyo, mío, del otro, comparten en la misma cuadra, las mismas actividades, las mismas fiestas. Entonces no podemos separar gobierno, no podemos separar Fuerzas Armadas o Ministerio del Interior del pueblo. Siempre van a estar unidos, porque son una sola cosa. Y el imperialismo yanqui, a través de muchos de sus secuelas, que son estos cubanos porque nacieron allí, pero que se dedican por dinero generalmente, otros por una visa, otros por nacionalidad, etcétera, que le siguen el juego y se dedican a hablar mal de Cuba, de lo que Cuba hace, de lo que no hace, pero ninguno tiene un poquito de moral para decir y contar la realidad de Cuba. Una de las cosas que ellos fundamentalmente
tratan de hacer creer es que todo el que sale de Cuba huyendo del comunismo. Cuba no es comunista, Cuba es socialista. El comunismo es una utopía, aún todavía no ha existido en ningún lugar del mundo. Pero bueno, ellos dicen que todo el que se va de Cuba se va huyendo del comunismo, que se va huyendo de la dictadura de Castro. Castro ya lleva más de 8 años muerto y todavía sigue siendo la dictadura de Castro. Pero bueno, son las formas que tienen para confundir a nuestros pueblos, a nuestros países, a nuestros hermanos latinoamericanos y del mundo en sentido general. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo con muchos de los cubanos que estamos acá, que piensan y respetan y aman a Cuba, como lo hago yo, ellos lo primero que tratan es de decir que uno es o espía o es personal de la embajada y que uno lo que está es, porque no, si realmente ustedes me creen a mí, si realmente cualquier persona me cree a mí, se le desmonta el discurso que ellos tienen, que la gente se va de Cuba huyendo de aquello, por tanto no pueden hablar bien de Cuba, tienen que hablar mal de Cuba, tienen que hablar mal del gobierno, de la revolución, de Fidel. Y eso no es una realidad. Yo soy de las personas que pienso que todo el mundo tiene el derecho a pensar como quiera, a opinar lo que quiera, a militar donde quiera, pero siempre con la verdad en la mano. No mentir. Eso no te hace más bueno ni más bárbaro, como decimos nosotros los cubanos. Perdón, que me cruza la tos, pero te quería preguntar, porque digo, estamos a pocos días del 11J, y a partir de investigaciones posteriores a lo que fue ese hecho, digo que tuvo un desarrollo de no solo un día, sino algunos más, bueno, se empezaron a conocer, algo que no es nuevo, pero valió para volver a traer sobre la mesa el tema del financiamiento internacional de muchas de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones civiles que se han ido instalando en Cuba, digo, como en el resto de nuestros países, pero con un interés particular en Cuba, por supuesto, para manipular la opinión pública, ¿viste, no? Para ocupar lugares en la sociedad bajo pretextos humanitarios, educativos, etcétera, etcétera. Digo, pero se conoce que esas organizaciones, esa red que es global, tiene financiamiento, tiene un financiamiento muy claro desde Estados Unidos, desde algunos países de Europa. ¿Nos querés contar un poquito sobre cómo han actuado en este hecho en particular, pero que seguramente actúan como brazo de maniobra de la oposición? Mira, el 11 de julio del 2021 fue todo un proceso. Sabemos que en esta época se estaba en pandemia en el mundo entero, que la situación económica del mundo era grave. Desde Estados Unidos, desde el sur de la Florida, específicamente desde Miami, existe un grupo de youtubers contrarrevolucionarios que comienzan a bombardear 24 horas por streaming, pidiendo que el pueblo saliera a las calles, incluso ofreciendo dinero a través de recargas de teléfono a aquellas personas que salieran a la calle, que lanzaran piedras. Tantos dólares si pones un cartel contra la revolución, tantos dólares si le tiras una piedra a un policía, tantos dólares si esto, tantos dólares si aquello. Todo eso está en internet. Eso no lo estoy inventando yo. Uh-huh. Están ahí las directas que hacían ellos ahí. Son varios. Por supuesto, esos varios reciben una migaja del dinero que el gobierno de los Estados Unidos destina para la subversión en Cuba. Pues
recién el gobierno de Estados Unidos autorizó legalmente 50 millones de dólares para la subversión en Cuba. Pero existen otras vías, tras bambalinas, a través de la NET, a través de otras tantas ONG, organizaciones, etcétera, 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 que todas van a incidir en lo mismo, desestabilizar el gobierno cubano. ¿Qué pasa? Vamos a tener claro algo. La revolución triunfa el 1 de enero del 59. Acto seguido, bueno, se vino la invasión a Playa Girón, como le llamamos nosotros, Bahía de Cochino le llaman ellos. Ajá. Fueron derrotados en menos de 72 horas allí. Eso es una espina que todavía el imperio tiene aquí. Primero, 72 horas, el triunfo revolucionario. Primero, el triunfo revolucionario, te decía. Sí. Segundo, la invasión a Girón, que fracasó totalmente. Ahí estaba previsto que llegaran estos mercenarios cubanos, se apropiaran de una cabeza de playa para instalar un gobierno provisional y pedir a los Estados Unidos que entraran a Cuba. Eso falló, eso fracasó. Entonces, esa segunda espina, Girón es la segunda espina que tiene el imperio atravesado. Durante todos los años, actos de sabotaje, de terrorismo, se tiroteaban comunidades pesqueras desde lanchas rápidas en alta mar, se tiroteaban en Cuba, se ponían bombas en hoteles, en centros nocturnos, hasta no hace mucho eso pasaba. Operaciones fallidas. Ajá. Pero ¿qué pasa? Como que nada de esto trajo, fue productivo, nada de eso fue productivo. La revolución se mantuvo y se mantiene. Entonces surgió un ciudadano presidente en los Estados Unidos, que para mí, salvando las distancias, ha sido el más inteligente de todos ellos, a pesar de que era negro o de que es negro. Surgió Barack Obama y Barack Obama dijo, bueno, Cuba, con todo esto que se ha hecho, Guerra Fría, etcétera, 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 no se ha caído la revolución. Vamos a cambiar. Vamos a implosionarla desde adentro. Y ahí comenzaron a hacer trabajos. O sea, empezaron a trabajar para eso, para que la revolución implosione. Se pone más férreo el bloqueo. Vamos a decir que Barack Obama hizo esto, pero lo hizo en los últimos meses de su último periodo de mandato. Y se fue. Llegó Donald Trump, acabó con todo, se cerró más el bloqueo, dándole cabida al capítulo 3, si no me equivoco, al capítulo 3 del bloqueo. Impuso 243 medidas de asfixia económica y financiera contra Cuba. Y, por último, incluye a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo. Ahí está. Eso es. Esto, dicho así, es algo que causa gracia, ¿no? Causa risa, de cierta manera. Cuba patrocinando el terrorismo, cuando Cuba lo que hace es llevar salud al mundo entero. A todo aquel que lo necesita, a todo aquel que lo pide. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de tener a Cuba en esa lista de países patrocinadores de terrorismo? Evitar cualquier tipo de transacción económica, financiera y comercial. ¿Por qué? Porque cuando cualquier país o cualquier banco de cualquier país hace transacciones con Cuba, ellos lo acusan de estar negociando con países patrocinadores del terrorismo y le aplican multas millonarias y otras medidas más. Enrique, así pasa también. Sí, sí, un poco me parece excelente la cronología que fuiste haciendo en relación a las diferentes medidas que fueron tomando los gobiernos, ¿no?, de Estados Unidos, que al fin y al cabo lo que
terminan haciendo es, de alguna manera, fortalecer el bloqueo, ¿no? Profundizar el bloqueo. Y me gustaría que nos cuentes un poco cómo se vive desde Cuba esa situación, cómo se vive el bloqueo, qué significa vivir en Cuba con ese asedio total por parte del imperio, ¿no? El bloqueo tiene desde el 62, desde el año 1962 viene el bloqueo. Y de una u otra manera nosotros siempre hemos sabido navegar en medio de todas esas penumbras. Tuvimos primero con la URSS y el campo socialista, después se cae la URSS, el campo socialista, y bueno, nos apoyó mucho Venezuela y otros tantos países nos han ayudado también. Pero siempre hemos estado sorteando una serie de necesidades y de cuestiones que son inherentes del ser humano. Cuba es un país que es, como todos sabemos, es un país pobre del tercer mundo y encima de esto con un bloqueo. Nosotros no gozamos de muchos lujos o hemos tenido momentos que no hemos gozado de muchos lujos. En Cuba el Estado se ha encargado de mantener al pueblo en lo fundamental, lo que es necesario, lo que es vital. Y entonces hay cosas que nosotros en Cuba no teníamos en un determinado momento, que la conocíamos solo por la televisión, por una película, pero lo necesario para vivir siempre ha estado. La alimentación, la canasta básica subsidiada, la electricidad subsidiada estuvo y todavía está para aquellos de menos ingresos. Un sistema de salud de calidad, gratuito, para todos por igual. Un sistema de educación igual, calidad, gratuito. Deporte. No nos olvidemos que Cuba es el país de la región que más medallas olímpicas tiene. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que Cuba es uno de los países de la región, no recuerdo ahora exactamente en qué nivel está, pero no está muy lejos del quinto lugar. Me atrevería a decir que está en tercer, cuarto, quinto lugar, con los índices de mortalidad infantil más bajos del continente, las muertes maternas, con mayor esperanza de vida al nacer. Entonces, todo eso nos lo dio la revolución. Negar eso, más que malsano, es ser idiota. Porque los datos existen no solo en Cuba, existen en la Organización Mundial de la Salud, en la ONU, en todas los ha las tenido que organizaciones reconocer estas. el mundo entero, sí, nadie puede El mundo discutirlo. Yo no te quiero corregir a Tan es vos, que así. sos un cubano revolucionario, pero recién dijiste Cuba es un país pobre y yo quiero decirte desde acá que Cuba es el país más rico de la región junto con Venezuela, Sí. no por recursos, sino por humanidad, ¿no? A ver, somos pobres en recursos económicos, en recursos minerales, Sí. porque lo poquito que tenemos y de lo que más tenemos, digamos, por ejemplo, el níquel, que sería una fuente de ingresos muy buena para el país, no lo podemos vender porque Estados Unidos le prohíbe al mundo Que se los cobra. comprarlo. O sea, le dice, si lo que tú produces tiene más de un 10% de níquel cubano, no te lo compro. Aún Y así, ya. Enrique, nos interesa también que podamos hablar de ese gran capital que tiene Cuba, que tiene que ver con el desarrollo médico, con el desarrollo tecnológico. Supimos celebrar entre 2020 y 2021 cuando Cuba pudo desarrollar la vacuna en un proceso que, bueno, nadie esperaba que viniera de un país como Cuba la solución para el COVID, sin especulaciones y a su vez puesta a disposición de todos los pueblos del mundo. Hay que decir que Cuba logró desarrollar la
la solución e inmunizar a toda su población sin tener que entrar en especulaciones como lo hicieron varios países en relación a las empresas farmacéuticas. Entonces, bueno, un poco reconociendo eso, queremos preguntarte también, y hablando de la solidaridad internacional, la manera en que Cuba ha podido no solo recibir gente y atenderla, gente de distintos países y brindarles tratamientos médicos de punta para enfermedades como el cáncer u otro tipo de patologías que en otros países para lograrlo, por ejemplo, la gente de bajos recursos no los consigue. Y por otro lado también que nos cuentes un poco el desarrollo de las brigadas médicas cubanas que han podido exportar bueno, no solo este saber, sino la solidaridad revolucionaria. Mira, rapidito sobre la vacuna. Cuba no podía montarse en el sistema COVAX de vacuna. En primera, porque había que depositar los dólares. Exacto. Si Cuba deposita dólares allí, Estados Unidos se los roba. Y no recibe Cuba las vacunas. Una. Dos. El sistema COVAX no te iba a dar vacuna para todo un país. Te daba una cantidad a cada país. Y tres, Cuba no se iba a prestar a la manipulación del sistema COVAX de vacuna, que es manipulado por el Imperio del Norte, ¿verdad? Entonces, fue titánica la tarea. Realmente, el potencial científico en Cuba es maravilloso. Fueron 5 candidatos vacunales, al final fueron 3 vacunas. Pero 3 vacunas que desde el sur de la Florida las desprestigiaban o trataban de desprestigiarlas, agua con azúcar, lo que les están poniendo. Lo cierto es que más del 98% de nuestra población está inmunizada con las vacunas cubanas, y el COVID-19 en Cuba no es un problema hace rato. Ahora bien, bueno, desde acá, mis felicitaciones a esos hombres y mujeres que durante meses estuvieron ausentes de sus casas para dedicarse a esa tarea titánica. Las brigadas médicas cubanas, como le llaman ustedes, y nosotros le llamamos misiones médicas cubanas, empezaron en una época tan temprana como en el año 62. Argelia fue la primera. Y de ahí se fueron sucediendo. Se fueron sucediendo porque la visión de Fidel Castro fue esa. Primero, hacer de Cuba un país de hombres y mujeres de ciencia. Tener un sistema de salud gratuito y de calidad para Cuba y para el mundo. Entonces, Cuba siempre ha estado atenta a situaciones meteorológicas en el área y en el mundo, a situaciones de salud que se presenten en cualquier país, y siempre ha estado dispuesta a enviar hombres y mujeres, médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos, a aquellos lugares donde lo necesiten. Pero respecto a esto, yo debo aclarar algo, porque se especula mucho hoy por hoy desde allá, desde el más allá al norte, que ya hace rato vienen con campañitas que se están agudizando en estos momentos, de que si la trata de personas, que si el trabajo esclavo, y entonces los médicos, enfermeros, profesionales y técnicos de la salud que han desertado de esas misiones, porque les han ofrecido plata, algunos la han recibido, otros no la han visto más nunca, la mayoría no la ha visto, pero bueno, se han dejado cegar y se han plegado a los vecinos del imperio. Ellos se montan en esa misma campaña, pero lo que ninguno de ellos te dice, en primer lugar, yo tengo 3 misiones médicas. Yo me fui tan temprano como en 1982 a Nicaragua a cumplir misión médica, con 8 meses de graduado nada más.
estuve en el departamento de Diriamba, en Diriamba, en el departamento Carazo y en Nicaragua. Después, en el 2010, me fui a Venezuela, a Maracaibo. Y en el 2016 hasta el 18 estuve en el reino de Suazilandia. Hoy se llama Reino de Suaquini, en África del Sur. Lo primero que tenemos nosotros es voluntario. Usted va allí porque usted quiere ir. Si usted no quiere ir, no va. Y nadie hace ni le dice nada. Eso es mentiras. Lo segundo, todos firmamos un contrato. Todos firmamos un contrato. Si alguno no lo lee, es su problema. Los contratos todo el mundo sabe que son para leerlo. La letra grande y la letra chica. ¿Qué pasa? Que en Cuba la confianza en la revolución siempre ha sido tan grande que la gente, la revolución le dice, mira el contrato, firma y dale. No es como acá, que tú tienes que estar esperando la trampa a ver por dónde viene. Pero entonces ahora después ellos, porque se los exigen, porque les pagan, no, que si esto, que si lo otro. El contrato, no había contrato, no, sí hay contrato. Sí hay contrato. De siempre ha habido un contrato. Y repito, es voluntario. Ahora, en cuanto a lo de trabajo esclavo, hoy es otra la situación, pero no muy diferente. Les voy a contar de cuando yo estuve, digamos, en Venezuela, 2010-2012. Yo me iba para Venezuela, mi salario íntegro, mi salario de Cuba íntegro, se quedaba allí en Cuba, en una cuenta, en un banco, la dejé yo, se la pude haber dejado a cualquier familiar, yo la dejé en una cuenta de banco para mi regreso. Allí estaba completita cuando yo regresé, no me faltaba un centavo. Si mi misión, al término, la misión mía fue satisfactoria, la cumplí a cabalidad, no tuve indisciplina, no hice nada mal hecho, me daban además un 20% de ese salario acumulado durante todo el tiempo que yo tuve de misión. Por encima me daban ese 20%. No sé si me estoy explicando. Sí, se entiende. Ajá. Además, al momento de yo salir, a mi familia se le deja una tarjeta en divisa, en aquel momento era el CUC, con 50 CUC. Con 50 CUC, que se le llamaba ayuda familiar. Y yo tenía una tarjeta en Cuba para el término de mi misión que los primeros 6 meses empezaba con 175 CUC y a partir del 7º mes y hasta los 24 con 225 CUC. Si mi misión se extendía más de 24 meses, a partir del mes 25 eran 325 CUC mensual. Y encima de eso, en Venezuela nos daban un estipendio. En Venezuela no, nos lo dan en todos los países porque tenemos que sobrevivir y vivir en esos países, ¿verdad? Y allí nos daban un estipendio. Fíjense, salario, 20% del salario, tarjeta de ayuda familiar, tarjeta en divisa y estipendio. 5 salarios. ¿Qué esclavo en el mundo cobra eso? Sí. ¿En qué época? Importantísimo esto que nos estás contando, Enrique, porque ayuda también a desarmar un montón de noticias falsas. A esos datos que estás dando, yo agregaría quizás esto que contaste vos respecto de desde el inicio de la primer misión en Argelia, en 1963, han habido más de 400.000 profesionales que sirvieron en 164 países de América Latina y el Caribe. Contarle también a la comunidad que está mirando que las misiones van a los países a ofrecer servicios profesionales sanitarios siempre y cuando el país lo solicite, y esos servicios están destinados a cubrir falta de personal o situaciones regulares o de crisis como fue la pandemia,
y bueno, o quizás en países donde no existen las especialidades que puede brindar Cuba. Y me gustaría remarcar también que se creó una misión especial para ayudar a Estados Unidos cuando pasaron los huracanes por Nueva Orleans, el conocido huracán Katrina. Me parece que este es un dato que es importante remarcar, un poco como para contar cómo Cuba es solidaria también con un país que la bloquea económicamente. Sí, mira, las misiones cubanas, en primera es eso. El país lo solicita, el país receptor lo solicita a Cuba, y Cuba accede o no. Depende de las condiciones y demás. Generalmente Cuba accede. Lo primero es que nosotros vamos a dar salud. Ninguno de nosotros va a hacer política en ningún país de eso. Porque lo primero que nos dicen es eso. Lo primero que nos enseñan cuando vamos a salir a la misión es que tenemos que respetar las leyes del país, que no nos tenemos que meter en la política de los países, que tenemos que adaptarnos a la comunidad donde estemos. Pero por otra parte, nosotros vamos a brindar salud a aquellos lugares, como bien usted decía, que no tienen una especialidad u otra, que no tienen un médico allí, pero generalmente vamos a donde no van los médicos de esos países, porque son médicos de ciudad, son médicos de sentar en una consulta y que le entre el billete. El pobre, el desposeído, no le interesa a nadie. A Cuba sí. Y entonces nosotros en Venezuela, en lugares tan intrincados como el Amazonas, donde quiera, tenemos consultorios médicos, tenemos centros de diagnóstico integral, tenemos centros de alta tecnología, y así en todos los países en los que hemos estado. Vamos allí donde no tienen las personas, el pueblo, quien los atienda. Hay comunidades, hubo comunidades en Venezuela que por primera vez vieron un médico cuando llegaron ahí el personal cubano. Nunca habían visto un médico. Ahora bien, cuando el Katrina en Nueva Orleans, de inmediato, Fidel se dio a la tarea de formar lo que se le llamó, o se le llama, mejor dicho, la brigada Henry Reef. Henry Reef, por un soldado norteamericano que estuvo en Cuba, peleando en el lado del pueblo de Cuba contra los españoles. El inglesito, le decían. El inglesito. No era inglés, era norteamericano, pero por su idioma le decían el inglesito. En honor a ese mártir que nosotros consideramos nuestro también, se le dio ese nombre a la brigada médica, que inicialmente, ya repito, se crea para eso, para ir a socorrer en Nueva Orleans a las personas a través del paso por los desastres ocasionados por el huracán Katrina. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos no aceptó bajo ningún concepto la ayuda que Cuba le brindaba, y la brigada quedó ahí. Poco tiempo después surge un terremoto en Pakistán, y es cuando la brigada tiene su debut allí en Pakistán. Esa brigada hoy por hoy ha cumplido cualquier cantidad de misiones. Yo no sabría, verdaderamente no sabría decirte cuántas misiones ha cumplido. Esa brigada que se creó en un momento determinado se ha ido multiplicando, y son varias brigadas que todas conforman lo que nosotros llamamos el contingente Henry Reef. Y así han estado en situaciones de desastres, han estado en la lucha contra el ébola en el África, ahora con la COVID en diferentes países del mundo, incluyendo Andorra, incluyendo
Italia también, que no son países del tercer mundo, que no son países pobres. ¿Eh? No. Ahí han estado nuestros médicos. Y bueno. Pero son países desiguales, profundamente capitalistas. Nikita, Claro. no te quiero cortar, pero tampoco queremos irnos de esta entrevista, de esta conversación tan valiosa hoy, sin hacerte una última pregunta que viene de la audiencia, viene de la comunidad de Nodal, que está ahí en el chat. Y que bueno, seguramente vos tendrás para hablar 45 minutos más, pero te vamos a pedir síntesis analítica, así como los cubanos saben también hacer muy bien. ¿Qué opinás de la llegada de una parte de la flota rusa a Cuba? Pregunta Adrián en el chat de este programa. Sencillamente, eso es algo tan común en Cuba, que nos visiten flotas de cualquier país amigo. Bueno, nos visita la flota norteamericana, que no son amigos. No son amigos. Sin permiso, sin aviso. Cada vez que le da la gana mandan un buque, mandan un submarino, mandan lo que le dé la gana. Y a la base naval, que es territorio ocupado ilegalmente cubano. Guantánamo. Entonces, ¿por qué no vamos a recibir a los rusos? No, a cualquiera, pero es que estaban los rusos, después llegó uno canadiense, la armada canadiense, después llegó venezolano. ¿Por qué quiera? Si nosotros estamos abiertos al mundo. Cuba es un país de paz. Cuba es un país de paz. Y el problema entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos no es un problema de Cuba, es un problema de los Estados Unidos. Que no toleran que a 90 millas de ellos, creo que son 164 kilómetros, si no me equivoco, haya un país que no se arrodille ante sus designios. Y como que no toleran eso, entonces nos quieren matar de hambre, de miseria, no nos dejan llegar medicamentos, no nos dejan llegar combustible, pero Cuba sigue bueno. Gracias, Cuba. Gracias, Cuba. No hay de otra. La humanidad debe agradecerles el ejemplo histórico, de verdad. Es. No hay de otra. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Hay muchísimo más, tendríamos para seguir conversando. Pero bueno, ya te dije, no alcanzaba el programa. Sí, no alcanza un programa y eso claramente que no, porque creo que en el contexto que estamos viviendo en la región y en el mundo, las experiencias y que podamos también contar cómo se vive en Cuba, qué es lo que está pasando en Cuba, sobre todo en una coyuntura compleja. Creo que tenemos los países de América Latina mucho que aprender del desarrollo revolucionario en los diferentes ámbitos de la vida que ha llevado adelante el gobierno de Cuba. Así que muchísimas gracias y por supuesto que vamos a estar... Muy chiquitico. Sí, claro. Muy chiquitico, si me permites. Sí, cómo no. La situación de Cuba se resolvería muy fácil. Tan fácil como dejar de dar dinero del contribuyente norteamericano para agredir a Cuba. Se acaba la contrarrevolución interna, que no es tal contrarrevolución interna. Porque una contrarrevolución interna tiene ideales, esto, aquello, lo otro, y ahí no hay eso. Ahí lo que es amor al dinero. Que si yo te digo, te voy a dar, si tú haces, yo hago. Si se acaba el dinero para revertir el orden político y social de Cuba, se acaba los problemas de Cuba. Claro. Si se levanta el bloqueo, se acaba el problema de Cuba o el problema que tiene Cuba. Si se saca Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, no pasa nada. Cuba, repito, es un país de paz para este continente y para el mundo entero. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a compartir con nosotras acá en Nodal. Por supuesto que estaremos conversando en alguna otra oportunidad próximamente. Y bueno, maravillosa entrevista. Atentas desde Nodal aquí para
continuar dando la batalla por el sentido, por eso que se construye en torno a un pueblo que soberanamente ha decidido no agacharse ante el imperio, no arrodillarse nunca más, y encima tuvieron la locura de llevarlo adelante en contra de todo el poderío, ¿no? Así que bueno, gracias por eso. Vamos a estar analizando también lo que suceda en la próxima semana y esperamos volver a conversar con vos, como decían las compañeras. Ha sido un gusto. Ahí está, ahí todavía. Listo. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.